El Banco Central divulgó ayer las cifras de actividad económica del primer trimestre de este año. Según este reporte, el Producto Interno Bruto registró una variación de 0,6% por encima de los niveles de cierre de 2021 y acumuló, por otro lado, un crecimiento de más de 8% si se compara con el mismo periodo, primer trimestre del año pasado. ¿Cómo fue la evolución a nivel de los principales sectores de actividad? ¿Qué marcaron los datos a nivel de los componentes de la demanda? ¿Cuáles son las perspectivas que pueden vislumbrarse para el conjunto de este año? De eso es que vamos a conversar ahora con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante. Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina. Buen día, Emiliano. ¿Cómo están? Florencia, ¿cómo vieron los datos del primer trimestre del año? ¿Cuáles dirías que son los principales destaques de las cifras que se conocieron ayer? A ver, la verdad es que las cifras estuvieron muy en línea con lo que teníamos estimado en Exante. Confirmaron que la actividad económica siguió creciendo, pero a un ritmo menor que en los dos últimos trimestres de 2021, cuando estábamos en pleno rebote de la economía ante la mejora sanitaria y el regreso a la normalidad. Claramente, cuando se compara con niveles de un año atrás, el crecimiento es muy fuerte, lo mencionaba Emiliano, de más de 8%, pero eso sabíamos que iba a ser así, dada la expansión que mostró la economía en el transcurso del año pasado, ¿verdad? De hecho, prácticamente todos los sectores de actividad crecen y crecen mucho frente a los niveles de inicios de 2021. Vayamos justamente a eso, Florencia, si te parece. ¿Cómo fue el desempeño por sector de actividad? Bueno, como decía recién, en la comparación con los niveles del inicio de 2021, casi todos los sectores registran crecimientos de sus niveles de actividad y en general de una magnitud importante. Las únicas excepciones allí fueron energía, gas y agua, que tiene una caída ligera en un marco de mayor participación de la generación térmica y menos dinamismo también de las exportaciones de energía que al inicio de 2021. Luego la otra excepción son las actividades de administración pública, que en este caso caen, pero muy levemente frente a los niveles de un año atrás. Ahora, el BCU la verdad es que no está publicando cifras desestacionalizadas por sector de actividad, pero nosotros en Exante hacemos nuestras estimaciones y estas marcan que hubo comportamientos mixtos, si comparamos ya no contra un año atrás, sino contra los niveles de finales del año pasado, ¿verdad? En esa comparación, digamos, los sectores de mejor desempeño, es decir, los que siguieron creciendo al comienzo del año fueron el agro, al impulso de una faena muy alta y de una mayor actividad agrícola también, el agregado transporte, almacenamiento, comunicaciones y servicios de información, que mantuvo realmente un muy buen dinamismo, con crecimientos tanto del transporte como de las telecomunicaciones, como de los servicios de información. Y por último, el sector salud, enseñanza, servicios de esparcimiento y otros servicios. Este es un agregado importante en el PBI y en este último caso el informe del Banco Central destaca la incidencia positiva de las actividades inmobiliarias ante el regreso del turismo receptivo y los alquileres de viviendas en las zonas de veraneo. Aunque, también los servicios de salud, la enseñanza, las actividades de esparcimiento se habrían mantenido con un buen desempeño en un marco de menores restricciones sanitarias. En el resto de los sectores, sin ser esos tres que mencionaba, la comparación con los niveles de fines de 2021 marcan en general descensos muy moderados como norma general. Bien, Florencia, ¿y cuáles son los elementos a destacar del lado de la demanda, como se dice habitualmente? ¿Qué pasó con la inversión, con el consumo? Bueno, del lado de la demanda o desde el enfoque del gasto, como también se dice, todos los componentes crecen también en esa comparación con los niveles de un año atrás. La inversión se mantuvo en niveles realmente muy altos, con una expansión de casi 14% interanual, al igual que habíamos comentado en trimestres previos. En la inversión está siendo clave el proyecto de UPM y las infraestructuras asociadas a ese proyecto, aunque el informe también destaca el crecimiento de las importaciones de maquinaria y equipos para el agro, por ejemplo. También hubo un muy buen desempeño del gasto de consumo de los hogares. La verdad es que el consumo de los hogares creció casi 7% frente a los niveles de inicio de 2021. Tuvo una expansión mayor a la que teníamos estimada, también en la comparación desestacionalizada respecto al finales de 2021, y con estos datos ya alcanzó en el inicio del año entonces los niveles prepandemia de finales de 2019, que era algo que esperábamos sucediera más avanzado el año. Y bueno, y finalmente las exportaciones de bienes y servicios en su conjunto acumularon un crecimiento de más de 23% interanual,
como nos venía mostrando los datos mensuales de comercio exterior, que hemos comentado también aquí en este espacio. A nivel de bienes estamos viendo muy altas ventas de carne, bueno, también de jarabes y concentrados, de vehículos, de colza, por mencionar solo algunos casos. Y a nivel de servicios se destacó la reactivación del turismo receptivo, ¿no? A ver, si bien la temporada del 2022 fue muy pobre en una perspectiva histórica, respecto a 2021, cuando teníamos fronteras totalmente cerradas, el crecimiento del turismo es sin duda muy, muy importante, y luego hay otros servicios de exportación asociados a tecnologías de información y comunicación sobre todo, que también siguen mostrando mucho dinamismo. Con lo cual, a ver, en este marco de dinamismo de las exportaciones, si bien las importaciones también tuvieron un incremento fuerte en el último año, de más de 16% interanual hasta el trimestre enero-marzo, el sector externo en términos netos contribuyó positivamente entonces a la expansión del PBI. Florencia, antes de terminar entonces y a partir del análisis de los datos del primer trimestre, ¿qué están esperando en términos de actividad económica para el conjunto del año? Bueno, a ver, estamos en estos momentos obviamente revisando pronósticos a la luz de estos últimos datos. En la medida en que las cifras estuvieron bastante en línea con lo que estimábamos, no esperamos muchos cambios en las proyecciones, que en términos generales asumen un crecimiento sostenido, aunque un ritmo moderado en lo que resta de este año. Los indicadores parciales que tenemos disponibles para el segundo trimestre marcan que las exportaciones se habrían mantenido muy firme. Esperamos que cierren este año con una expansión nuevamente importante. Entonces, a nivel de la inversión, las obras de UPM van a ir perdiendo fuerza, ¿verdad? Van a ir llegando a su fin las obras asociadas a la planta, pero al mismo tiempo hay señales de reactivación de la inversión privada en construcción residencial, también en obras viales para este año. Y donde tenemos más temores quizás es en relación al desempeño del consumo en lo que resta del año, ¿verdad? Si bien, como decía recién, el comienzo de 2022 fue mejor a lo esperado a nivel del consumo de los hogares, en estos últimos meses estamos viendo algunas señales negativas, vimos un deterioro de la confianza del consumidor, el empleo frenó la recuperación, bueno, la mayor inflación está afectando el poder adquisitivo de los salarios, y bueno, y todo eso nos hace pensar que podemos ver algo menos de dinamismo del consumo en lo que resta de este año. Concretamente, nuestras últimas proyecciones están apuntando un crecimiento promedio anual de casi 5% en 2022, pero que, como comentamos otras veces, tiene mucho de efecto arrastre por lo visto el año pasado. De hecho, punta a punta, ese crecimiento supone implícitamente una expansión algo menor al 2% este año. Pero bueno, como decía antes, en el día de hoy vamos a estar revisando con cuidado las proyecciones y veremos si tenemos que hacer algún ajuste. Florencia, muchas gracias por este análisis a propósito de estos datos que se conocieron ayer de actividad económica en el primer semestre del año y entonces en el primer trimestre del año, debí decir, y las perspectivas para lo que resta. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Un abrazo. Hasta la semana que viene, buen fin de semana. Gracias Chau, igualmente. Chau, chau.